El ataque que lo cambió todo el cielo sobre Zapara era de un hermoso tono violeta, sus lunas gemelas brillaban suavemente sobre la gran ciudad de Valeris, era una noche como cualquier otra, gente pacífica y tranquila caminaba por calles brillantes y los niños reían en los jardines de las grandes torres de cristal. Entonces el cielo se desgarró arrojando metal, llovió desde arriba, pero profundo terrible rugido sacudió la ciudad cuando aparecieron enormes naves de guerra, sus sombras bloqueando las lunas. Explosiones atravesaron los edificios convirtiendo la hermosa ciudad en un campo de batalla en cuestión de segundos, los gritos llenaron el aire, la gente corrió tratando de escapar del ataque repentino, los invasores eran despiadados soldados con armadura oscura, asaltaron las calles, sus armas de energía disparando sin previo aviso, las casas ardieron, las grandes torres de cristal destrozadas. Entre el caos, Aera corrió, su corazón latía con fuerza mientras agarraba la mano de un niño pequeño, alejándolo de los escombros que caían. Ella era una científica, no una guerrera, nunca había sostenido un arma en su vida, pero ahora mismo no necesitaba luchar, solo necesitaba sobrevivir. Quédate cerca de mí, le gritó al chico, su voz temblorosa. Una explosión golpeó el suelo justo detrás de él, enviando llamas en el aire. Aara jadeó cuando la fuerza la arrojó hacia adelante. Golpeó el suelo con fuerza, su visión giraba, el niño gritó, pero ella lo agarró de nuevo, obligándose a seguir adelante. Luego los vio. Los Ser y los guardias reales estaban en las puertas de la ciudad tratando desesperadamente de luchar contra los invasores, sus espadas de energía brillaron cuando chocaron con el enemigo, pero estaban perdiendo, el aliento de Aar se quedó atrapado en su garganta. ¿Quiénes eran estos atacantes? ¿Por qué estaban aquí? Entonces, una voz retumbó sobre la ciudad, Sepur es nuestro ahora, ríndete o serás destruido. El estómago de Aura se enfrió, la voz era profunda, autoritaria y llena de poder absoluto, se giró hacia el centro de la ciudad y vio al líder de los invasores. Una figura imponente con una armadura de batalla negra estaba parada en una plataforma en llamas. Su casco tenía ojos rojos brillantes y sus soldados se arrodillaron ante él como sombras obedeciendo a su maestro. El Serín no se rindió, la batalla continuó, pero los defensores no eran rival para las armas avanzadas del enemigo, la ciudad estaba cayendo pieza por pieza. Aara sabía que pronto no quedaría nada justo cuando estaba a punto de perderlo todo. Espero que algo haya cambiado. Un nuevo sonido llenó el aire. Un profundo sonido mecánico seguido del agudo zumbido de algo que cortaba el cielo. Aura se giró hacia el Verizon justo a tiempo para ver un solo dios atravesar las nubes, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Un misil fue lanzado desde la nave y se estrelló contra las fuerzas enemigas, creando una enorme onda expansiva que envió a los invasores a volar. Luego, desde la escotilla inferior de la nave, una figura saltó. Aterrizó en medio del campo de batalla con la fuerza de un meteorito. El polvo y el fuego se elevaron a su alrededor, haciendo imposible ver quién era, pero cuando el humo se disipó, los ojos de Aar se abrieron de par en par en estado de shock. Era un humano. Un guerrero solitario vestido con una armadura negra y plateada avanzada estaba en medio del caos. La visera de su casco brillaba en azul. Escaneando el campo de batalla, se movió con una gracia mortal. Sacó un rifle de pulsos de su espalda y disparó en ráfagas rápidas y precisas. Cada disparo dio en su blanco. Los soldados enemigos se volvieron confundidos. Habían esperado una victoria fácil, pero ahora algo había cambiado. Este guerrero era diferente. Se apresuró hacia adelante esquivando el fuego enemigo como si pudiera predecir cada movimiento. Se movió demasiado rápido, demasiado suave. No solo un soldado, sino un maestro de la era de la guerra observó en estado de shock cómo los invasores que habían parecido tan poderosos hace solo unos momentos comenzaban a retroceder. ¿Quién era este humano? ¿Por qué estaba luchando por Sifa y por qué algo en él se sentía tan familiar? El guerrero se giró de repente y por un breve segundo Aura vio su rostro a través de la visera dañada. Su corazón se detuvo. Lo conocía, pero eso era imposible. El pasado regresó como una inundación. El recuerdo de un niño humano de hace años. Un niño que ella había pensado que estaba perdido para siempre, pero aquí estaba él salvando a su gente, luchando como un guerrero y mirándola como si recordara todo. El misterioso salvador humano. Los fuegos de la guerra aún ardían en la capital de Sif, pero por primera vez hubo un destello de esperanza. El solitario guerrero humano había cambiado el rumbo. Los invasores que habían llegado con una fuerza abrumadora ahora dudaban, no esperaban una pelea como esta. Aara se quedó congelada en las sombras observándolo, su armadura estaba maltratada. Una veta de metal oscuro con brillantes cicatrices de batalla, sus movimientos eran precisos, calculados, demasiado hábiles para un soldado ordinario. Cada paso estaba controlado, cada ataque era letal, los invasores también lo sabían, comenzaron a retroceder, desapareciendo en el humo como fantasmas. La fuerza enemiga, una vez dominante, había sido empujada hacia atrás por un solo hombre, y sin embargo, no los estaba persiguiendo. En cambio, el humano se quedó quieto, escaneando el campo de batalla en ruinas buscando algo. El corazón de Aar latía con fuerza,
debería haber corrido, debería haber desaparecido entre las ruinas antes de que él la notara, pero no lo hizo porque lo conocía y tenía que estar segura. Dando un paso lento hacia adelante, susurró Rayyan. El nombre abandonó sus labios como una canción olvidada, un recuerdo de un pasado que había enterrado. El cuerpo del guerrero se tensó, se giró por primera vez, ella vio su rostro a través de la visera rota. Un rostro afilado y lleno de cicatrices, sus ojos un tono de azul frío que ardía con algo profundo, algo peligroso. La respiración de Elara se atascó en su garganta. Era él, el chico que había conocido hacía mucho tiempo, el niño que una vez vivió entre la gente de urgencias antes de desaparecer sin dejar rastro, pero el chico se había ido. Este era un hombre, un guerrero tallado en batalla y sangre, y en sus ojos no había reconocimiento, solo silencio, solo robo. Apártate de mi camino, dijo, su voz era plana, sin emociones. Una voz que pertenecía a alguien que había olvidado el pasado. Aera dio un paso atrás. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado? Todos estos años. Tenía tantas preguntas, pero antes de que pudiera hablar, una explosión sacudió el suelo. El enemigo aún no se había ido, una segunda ola se aproximaba. Aara vio a las sombras moviéndose en la distancia, cientos de ellas. Saera ya había perdido demasiado. Si atacaban de nuevo, esta vez no quedaría nada. Se giró hacia Rilan. El pánico aumentando en su pecho. Tenemos que detenerlos. Pero el humano ya se estaba alejando, caminando solo hacia el enemigo. La respiración de Aar se entrecortó. No iba a correr, iba a luchar. Y entonces vio algo que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Cuando Rilan dio un paso adelante, las fuerzas enemigas se detuvieron. Lo vieron y por primera vez dudaron. No era solo miedo, era reconocimiento. El estómago de Aar se retorció. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Lo conocían? Los Baders habían venido esperando una guerra fácil, pero no lo habían esperado, y a medida que la noche se extendía Aera se dio cuenta de una verdad aterradora. Rilan no era solo un soldado, era algo mucho peor, algo que incluso el enemigo temía, algo que ella aún no entendía. El recuerdo perdido de la infancia. El campo de batalla estaba demasiado silencioso. Los invasores se habían retirado a las sombras, pero no por miedo a los Irin, temían a Rilan. Ahora aún podía ver su vacilación, la forma en que sus armas habían bajado en el momento en que lo vieron. No era solo miedo, era reconocimiento, sino como había pasado su vida estudiando las estrellas, explorando lo desconocido. Había visto muchas cosas extrañas, pero nada era más extraño que esto: un humano parado entre su gente y un enemigo que parecía saber su nombre, y sin embargo, cuando lo había llamado por su verdadero nombre, la había mirado como si fuera una extraña. Ahora, mientras se movían por las ruinas de la ciudad, Aara no podía mantener sus preguntas encerradas por más tiempo. Ella aceleró el paso, y lo alcanzó. Rilan dijo con voz firme. Él no dejó de caminar, ni siquiera la miró. Ya no usó ese nombre. Aera frunció el ceño. Entonces, ¿cómo te llamas a ti mismo? Silencio. Podía sentir el peso de algo tácito colgando entre ellos. Eres él, dijo con voz más suave. Ahora vivías aquí, eras parte de este mundo. Aún así, él no dijo nada. Aera apretó los puños. ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no lo haces? No lo recuerdo, interrumpió Aera. Se detuvo en seco. ¿Qué? Se giró para mirarla. Su expresión no era roja, sus ojos azules fríos distantes. No recuerdo a Sera, dijo. No te recuerdo. Las palabras la golpearon más fuerte. Ana esperaba que hubiera pasado años, preguntándose qué le había pasado, si se hubiera perdido, si se lo hubieran llevado, si hubiera muerto. Ahora estaba parado frente a ella con vida, pero no lo recordaba, o tal vez no quería. Aara se acercó. Eso es mentira. Se tensó, pero no se apartó. Lo veo en tus ojos, continuó. Me conoces incluso aunque esté enterrado profundamente dentro de ti. Los recuerdos siguen ahí. Rilan no respondió, pero entonces algo cambió por un segundo. Un breve y fugaz segundo. Su expresión se quebró. Algo parpadeó detrás de su mirada, una sombra de reconocimiento, un susurro del pasado, y luego desapareció antes de que Aara pudiera decir algo más. El suelo bajo ellos tembló. Una advertencia. Aara se dio la vuelta justo a tiempo para ver una enorme máquina de guerra emerger del humo, un imponente mecha enemigo armado con cañones de energía y armadura reforzada, sus sensores rojos fijados en Rilan. Una voz robótica resonó a través de la ciudad en ruinas. El comandante R. Roas, traidor. La respiración de Aar se quedó atrapada en su garganta. Se giró hacia Ran esperando que se sorprendiera confundido. Algo en cambio su expresión o no cambió. Él ya supo antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El mecha abrió fuego. Aar apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rilan la agarrara, empujándola tras una cubierta. Ráfagas de energía se estrellaron contra las ruinas, enviando escombros volando en todas direcciones. Se movía como un soldado, como un hombre que había hecho esto miles de veces antes, porque lo había hecho. Aara lo miró fijamente. La comprensión amaneció en su mente. El enemigo no solo le tenía miedo. Una vez lucharon junto a él y ahora era su traidor. La traición y la verdad reveladas. El mecha enemigo se erguía como un gigante de metal en las ruinas. Del último humo audaz de Sura se elevó de sus cañones masivos. Sus sensores rojos se fijaron en un objetivo. El comandante Riitas de Esigention trae AR contuvo la respiración. Traidor. La palabra resonó en su mente más fuerte que las explosiones a su alrededor. Se giró hacia Ran esperando que se sorprendiera, que lo negara, que dijera que la máquina estaba equivocada, pero no lo hizo. Solo se quedó allí en silencio, inmóvil. Él ya lo sabía antes de que Aara pudiera hablar.
las armas del mecha se activaron, un profundo zumbido que envió escalofríos por su columna vertebral. Entonces disparó una ráfaga de plasma hacia ellos quemando los escombros. Aura se preparó para el impacto, pero antes de que pudiera golpear, Ran se movió más rápido de lo que creía posible. La agarró, retorciendo sus cuerpos justo a tiempo para esquivar la explosión. El calor quemó su piel cuando la explosión destruyó el suelo donde habían estado parados. Rylan no se detuvo con la precisión de un soldado. Sacó una granada de su cinturón y la lanzó directamente a la articulación expuesta del mecha. Un impacto directo. La explosión sacudió el campo de batalla y el mecha tropezó, pero no fue suficiente. La máquina se ajustó, recalibrando, aprendiendo. Ahara sabía que no podían luchar de frente, necesitaban correr, pero Rylan no se movía. Estaba mirando al mecha. No, no al mecha. El símbolo tallado en su armadura. Un símbolo que solo él reconoció. Ahara siguió su mirada. Su mente acelerada. Rylan susurró, ¿quiénes son? Silencio. Luego, en voz baja, dijo, solían ser mis hombres. El corazón de Alara se detuvo antes de que pudiera reaccionar. La voz del mecha resonó de nuevo. Ríndete, estás rancio. Uno de nosotros. Ahara se giró hacia Ran. El horror crecía en su pecho. Esto no era solo un arma enemiga, era un mensaje, un recordatorio, una llamada, para que regresara con la gente que una vez dirigió las manos de Ahara apretadas en puños. Él había sido uno de ellos, él había luchado por ellos, se los había comandado, y ahora lo querían de vuelta. El pasado trató de olvidar los sonidos de la batalla, se desvanecieron las llamas, las ruinas desmoronadas. Todo se convirtió en un borrón distante, todo lo que ahora podía oír era su propia voz temblando. Eras uno de ellos, Rylan no. La miró, no lo negó, no dijo una sola palabra, porque no lo necesitaba, la verdad ya estaba allí escrita en su silencio. Ahara se sintió enferma, había pasado años creyendo que Rylan se había perdido, tomado, o peor muerto, pero la verdad era mucho peor, él no solo había desaparecido, se había convertido en el enemigo, la verdad no podía escapar. El mech dio un paso adelante. Sacudiendo el suelo debajo de ellos, tú eras ve guerra, sabes. Area podía ver el conflicto en el rostro de Rylan, por primera vez parecía perdido, por primera vez ella vio miedo, y se dio cuenta de algo aterrador. Él no le tenía miedo al enemigo, le tenía miedo a sí mismo, miedo de que tuvieran razón, que no importaba lo lejos que corriera, no importaba cuánto luchara contra ellos, seguía siendo uno de ellos. Ahara lo agarró del brazo, no tienes que ir con ellos. Los ojos de Rylan parpadearon hacia ella, no entiende su agarre. Se apretó. Entonces hazme entender, pero antes de que pudiera responder el mech atacó de nuevo. La caída de la última ciudad, el suelo tembló bajo el peso de la guerra sobre la última fortaleza de Cifer. Los cielos ardían rojos con fuego y humo. La flota invasora había regresado, ciervos muertos más grandes, imparable. Ahara estaba de pie en las ruinas de la otrora gran ciudad, su respiración superficial, su corazón latía con fuerza a su lado. Rylan no se movió ni cuando las máquinas de guerra enemigas los rodearon, ni cuando las voces de los comunicadores resonaron en el campo de batalla llamando su nombre, ni siquiera cuando los mechs que una vez lo siguieron, la máquina que todavía lo llamaba comandante, dio un paso al frente y habló de nuevo. Esta es tu última oportunidad. Ahara sabía lo que querían decir, volver o morir. Sus manos se cerraron en puños. Esta no era una lección, esta era una trampa. Se volvió hacia Rylan esperando rogarle que se defendiera, que finalmente le dijera la verdad, pero cuando vio su rostro su sangre se heló porque parecía que lo estaba considerando en el momento en que todo cambió. El mundo a su alrededor se estaba derrumbando. Los defensores de Saper, aquellos que habían sobrevivido a la primera invasión, estaban al borde del campo de batalla, esperando, mirando. Habían visto a Rylan luchar, ahora lo vieron dudar. El corazón de Ahara latía con fuerza, nunca confiarían en él ahora, y ella tampoco estaba segura de hacerlo. La voz del mech Boud una vez más fuerte, más firme. Tú y Ode y yo, ¿quién eres? Las manos de Rylan se apretaron, sus hombros tensos, su respiración era superficial, irregular, y Ahara lo vio, la forma en que sus dedos se crisparon hacia el arma a su lado, no hacia el enemigo, no hacia el mech, sino hacia su gente. Su pulso se aceleró. No, 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 Rylan dijo dando un paso adelante, no los escuches, quieren que creas que les perteneces. Él no se movió. Creen que te convirtieron en esto, continuó con voz temblorosa, pero no lo hicieron. Elegiste irte, elegiste luchar contra ellos. Su mandíbula se tensó. Dime que estoy equivocado, susurró por un segundo, solo un segundo. Vio la guerra en sus ojos, el peso de su pasado, la agonía de quien era antes. Entonces finalmente habló. No me fui. El corazón de Alari se detuvo. ¿Qué no me fui? Repitió su voz. Hallow, fui expulsado, negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Rylan exhaló un suspiro lento y doloroso, luego la miró, no como un soldado, no como el guerrero que había salvado a su gente, sino como algo más, como el hombre que una vez había sido el enemigo, y luego le dijo la verdad que había enterrado, los había guiado una vez, no como un prisionero, no como un soldado con el cerebro lavado, como su comandante. Había marchado junto a los mismos soldados que ahora quería matarlo, había conquistado planetas, había tomado ciudades como esta y lo había hecho sin cuestionarlo hasta que un día no lo hizo. Vi lo que estaban haciendo, murmuró Rylan, vi en lo que me había convertido y me negué a hacerlo más.
Aera tragó saliva con fuerza. Te fuiste, él negó con la cabeza, no me dejaron, su sangre se volvió hielo, me llamaron traidor, me despojaron de mi rango, me marcaron para la muerte, su voz estaba vacía, lo inmóvil, yo no los traicioné, ellos me traicionaron. La respiración de Aar se aceleró, esto no se trataba solo de supervivencia, esto era personal y ahora de pie en las ruinas de la última fortaleza de Sura, el enemigo había venido a terminar lo que empezó, la resistencia final. El cielo se quebró con el rugido de los buques de guerra, que se acercaban los últimos defensores, Seran estaban listos, el mech enemigo levantó su arma, el tiempo de hablar había terminado, Aara sabía lo que pasaría después, pelearían, perderían y Sera caería. A menos que se volviera hacia Rilan, sabes cómo piensan, cómo pelean, cómo detenerlo, sus ojos parpadearon hacia la flota de arriba, hacia el ejército que una vez llamó suyo, no se detendrán hasta que esté muerto, el murmuró. Uredaera se acercó más, y luego vamos a darles algo peor, su mirada se encontró con la de ella, algo peor, vamos a hacer que te tengan miedo, dijo como si estuvieran antes de que el yo disparara. Aera se preparó, pero Rilan ya se movía más rápido, más afilado, más peligroso que nunca y esta vez no solo estaba luchando por sobrevivir, estaba luchando para terminar con esto, el sacrificio definitivo. El caballero estaba ardiendo sobre Sera, los buques de guerra invasores flotaban como espectros negros, sus cañones cargando para el golpe final. La última fortaleza de la ciudad apenas se mantenía unida, sus defensas se desmoronaban bajo el asalto implacable, y en el corazón del campo de batalla Rilan Cruz estaba solo, su pasado había venido por su antiguo ejército, sus antiguos hermanos, los que una vez lo habían seguido a la batalla y ahora habían regresado para borrarlo. Aara lo observó mientras miraba al enemigo que se acercaba, su rostro era ilegible, su cuerpo quieto, pero ella podía sentirlo, la tormenta dentro de él. Esto no era solo una batalla, esto era un ajuste de cuentas, la muerte que habían planeado para la máquina de guerra que una vez lo había llamado comandante. Levantó su enorme cañón de nuevo final. Aar se rinde o BTRMINAE, la voz era fría, mecánica absoluta, la respiración de Aar se entrecortó, ya no le ofrecían una salida, le ofrecían la muerte. Se giró hacia Rilan, no podemos luchar contra ellos, así hay demasiados, ya se estaba moviendo en un abrir y cerrar de ojos. Rilan se abalanzó esquivando una barrera de fuego de plasma, su cuerpo se movió con la gracia de alguien que ha pasado toda su vida en la guerra, se abrió paso a través del caos, una sombra en la tormenta de fuego. Aara nunca había visto nada igual, las fuerzas enemigas dudaron, se habían preparado para un soldado, no se habían preparado para un fantasma. Rilan los golpeó como una fuerza de la naturaleza. Demasiado rápido, demasiado preciso, su espada atravesó la armadura, su rifle de pulso derribó enemigo tras enemigo, su cuerpo nunca dejó de moverse. Por primera vez los invasores que habían venido a acabar con el nuevo miedo, pero no fue suficiente. Aera lo vio antes que un escuadrón de artilleros pesados se estaba reposicionando detrás de él, sus cañones brillaban, energía acumulándose para una única explosión devastadora. ¿Por qué? ¿Por qué, Lon?, gritó, pero ya era demasiado tarde, la elección que lo cambió todo, una explosión atronadora desgarró a través del campo de batalla. El polvo y el fuego se tragaron a Rilan Hall. El corazón de Aar se detuvo. No, corrió ignorando los disparos a su alrededor. Su mente estaba en blanco por el terror. Entonces, a través del humo, emergió una figura. Rilan seguía de pie, pero algo andaba mal. Su armadura estaba destrozada. Su brazo izquierdo colgaba flácido. La sangre goteaba sobre el suelo quemado. Su respiración era entrecortada. Sus ojos, una vez agudos, estaban opacos por el agotamiento. Había sobrevivido, pero no sobreviviría a otro golpe. El mech giró su cañón hacia él de nuevo. Su disparo final estaba listo. Y fue entonces cuando Rilan tomó su decisión. Se giró hacia Aara y por primera vez sonrió. No era la expresión fría y sin emociones que había visto antes. No era la sonrisa de un hombre que lo había perdido todo. Esto era algo más. Algo real. Algo como un adiós. Aara lo sintió antes de hablar. «Sácalos de aquí». Sus ojos se abrieron de par en par. «No, llévense a los supervivientes», dijo. «Llévenlos bajo tierra. Los túneles los llevarán a las afueras». Ella negó con la cabeza violentamente. «No los voy a dejar». Exhaló una risa silenciosa. «Tienes que hacerlo». Las lágrimas quemaron sus ojos. «Hay otra manera. Tiene que haberla». Pero no la había. Rilan lo sabía. El enemigo no estaba allí por Zappa, estaban allí por él, y si no los detenía ahora, no quedaría ni un Sera para salvar el sacrificio que puso fin a una guerra. Ahora quería pelear, quería alejarlo, obligarlo a correr con ella, hacerle creer que la supervivencia todavía era una opción, pero lo vio en sus ojos, él ya había hecho las paces con esto y, por primera vez en su vida, hizo algo que nunca había hecho antes. Confió en él para salvarlos, se giró y corrió detrás de ella, la furia del campo de batalla, y luego todo quedó en silencio. Aura miró hacia atrás una última vez, lo vio allí parado solo contra las máquinas de guerra que una vez siguieron su orden, vio el resplandor final de energía cuando el mech disparó, vio a Rilan levantar su arma y luego el mundo explotó en luz, la batalla final y la reunión. La explosión se lo tragó todo. Aara seguía corriendo cuando la onda expansiva la golpeó.
Atravesó las ruinas de Ciara, haciéndola estrellarse contra el suelo. El sonido era ensordecedor. El cielo ardía con una luz blanca cegadora y luego silencio. La mente de Aar gritó una palabra, Rilan. Se incorporó. Sus manos temblaban. Su cuerpo dolorido. El humo y el polvo se arremolinaban a su alrededor, haciéndole difícil ver. Se giró hacia el campo de batalla, hacia el lugar donde él había estado. No quedaba nada. Las máquinas de guerra enemigas fueron destruidas. Su imponente mech yacía en un montón de metal retorcido. Sus sensores rojos parpadeaban en la oscuridad. El Flick invasor se retiraba sin su líder, sin su arma definitiva. Habían perdido la voluntad de luchar, pero Rilan se había ido. Aera sintió su peso. Aplastarla. Había confiado en él. Lo había dejado atrás y ahora estaba muerto, o eso creía. El hombre que se negó a morir. Días atrás, Zapara lamentó que la guerra hubiera terminado, pero el costo era demasiado alto. Aera se quedó en el borde de la ciudad en ruinas, mirando el campo de batalla donde había hecho su última resistencia. Ella se había equivocado antes, había pensado que lo había perdido una vez y luego había regresado, pero esta vez se sintió diferente, permanente hasta la noche en que escuchó la señal. Era débil, apenas un susurro, era en la estática, una transmisión proveniente de las ruinas donde había caído el corazón de Aar. Casi se detuvo, era su voz. El regreso del fantasma corrió más rápido que nunca antes, a través de los escombros, a través de las ruinas, hacia las cenizas del campo de batalla. Cuanto más se acercaba, más fuerte se hacía la señal, y entonces lo vio, o al menos lo que quedaba del corrió. Yacía en el centro de la zona explosiva, su armadura destrozada, su cuerpo roto, pero sus ojos aún estaban abiertos. Aera jadeó. ¿Estás vivo? Él rió suavemente. Lo noté. Ella cayó de rodillas a su lado, presionando sus manos contra sus heridas. Su piel estaba fría, su respiración era irregular. Eres un idiota, ella susurró sin discutir. Él murmuró. Ella negó con la cabeza, tratando de no llorar. Había sobrevivido a lo imposible otra vez, pero apenas tenía una oportunidad de salvarlo. Presionó su comunicador. Consígueme un equipo médico. Ahora no. Rilan murmuró. Sus ojos espetó a su ¿qué quieres decir? No, su mirada se suavizó. Ganaste. Aara dijo. Ya no me necesita. Sus manos se apretaron en puños. No, dijo ella con fiereza. Yo no gané. Nosotros. Si se inclinó más cerca, su voz temblaba. Te perdí una vez, no lo volveré a hacer. Algo parpadeó en sus ojos, algo real, y esta vez no luchó contra ella. Un nuevo comienzo. Rin sobrevivió. No fue fácil, la recuperación fue larga, hermano. El ataque que lo cambió todo. El cielo sobre Zapara era de un hermoso tono violeta. Sus lunas gemelas brillaban suavemente sobre la gran ciudad de Valeris. Era una noche como cualquier otra. Gente pacífica y tranquila caminaba por calles brillantes y los niños reían en los jardines de las grandes torres de cristal. Entonces el cielo se partió arrojando metal. Llovió desde arriba, pero profundo, terrible rugido sacudió la ciudad cuando aparecieron enormes naves de guerra, sus sombras bloqueando las lunas. Explosiones atravesaron los edificios, convirtiendo la hermosa ciudad en un campo de batalla. En cuestión de segundos los gritos llenaron el aire. La gente corrió tratando de escapar del ataque repentino. Los invasores eran despiadados soldados con armadura oscura. Asaltaron las calles, sus armas de energía disparando sin previo aviso. Las casas ardieron, las grandes torres de cristal se hicieron añicos entre el caos. Aera corrió, su corazón latía con fuerza mientras agarraba la mano de un niño pequeño, alejándolo de los escombros que caían. Era una científica, no una guerrera. Nunca había sostenido un arma en su vida, pero ahora mismo no necesitaba pelear, solo necesitaba sobrevivir. Mantente cerca de mí, le gritó al chico, su voz temblorosa. Una explosión golpeó el suelo justo detrás de él, enviando llamas al aire. Aara jadeó cuando la fuerza la arrojó hacia adelante. Ella golpeó el suelo con fuerza, su visión girando. El niño gritó, pero ella lo agarró de nuevo, obligándose a seguir adelante. Entonces los vio. Los y los guardias reales estaban en las puertas de la ciudad, tratando desesperadamente de luchar contra los invasores. Sus espadas de energía brillaron mientras chocaban con el enemigo, pero estaban perdidos. A Aar se le cortó la respiración. ¿Quiénes eran esos atacantes? ¿Por qué estaban allí entonces? Una voz resonó por la ciudad. Sepur es nuestro ahora. Ríndanse o serán destruidos. El estómago de Aura se heló. La voz era profunda, autoritaria y llena de poder absoluto. Se giró hacia el centro de la ciudad y vio al líder de los invasores. Una figura imponente con armadura de batalla negra estaba de pie sobre una plataforma en llamas. Su casco tenía ojos rojos brillantes y sus soldados se arrodillaban ante él como sombras, obedeciendo a su maestro. El Serín no se rindió. La batalla continuaba, pero los defensores no eran rival para las armas avanzadas del enemigo. La ciudad se derrumbaba pieza a pieza. Aara sabía que pronto no quedaría nada. Justo cuando estaba a punto de perder toda esperanza, algo cambió. Un nuevo sonido llenó el aire. Un profundo sonido mecánico seguido del agudo gemido de algo que cortaba el cielo. Aura se giró hacia el Verizon justo a tiempo para ver una sola adoración atravesar las nubes, moviéndose más rápido que cualquier cosa que hubiera visto jamás. Un misil lanzado desde la nave se estrelló contra las fuerzas enemigas,
creando una descarga masiva. Una ola que envió a los invasores por los aires. Entonces, desde la escotilla inferior de la nave, una figura saltó. Aterrizó en medio del campo de batalla con la fuerza de un meteorito. El polvo y el fuego se elevaron a su alrededor, haciendo imposible ver quién era. Pero cuando el humo se disipó, los ojos de Aar se abrieron de par en par en estado de shock. Era un humano. Un guerrero vestido con una armadura negra y plateada avanzada se encontraba en medio del caos. La visera de su casco brillaba en azul, escaneando el campo de batalla. Se movió con una gracia letal. Sacó un rifle de pulsos de su espalda y disparó en ráfagas rápidas y precisas. Cada disparo dio en el blanco. Los soldados enemigos se giraron confundidos. Habían esperado una victoria fácil, pero ahora algo había cambiado. Este guerrero era diferente. Se apresuró hacia adelante esquivando el fuego enemigo como si pudiera predecir cada movimiento. Se movió demasiado rápido, demasiado suave. No solo un soldado, sino un maestro de la guerra. Aera observó conmocionada cómo los invasores, que parecían tan poderosos hace solo unos momentos, comenzaban a retroceder. ¿Quién era este humano? ¿Por qué luchaba por Sifa y por qué algo en él le resultaba tan familiar? El guerrero se giró de repente y, por un breve segundo, Aura vio su rostro a través del daño. Visor su corazón se detuvo, ella lo conocía, pero eso era imposible, el pasado regresó como una inundación, el recuerdo de un niño humano de hace años, un niño que ella creía perdido para siempre, pero aquí estaba él salvando a su gente, luchando como un guerrero y mirándola como si recordara todo el misterioso salvador humano. Los fuegos de la guerra aún ardían en la capital de Sif, pero por primera vez hubo un destello de esperanza, el solitario guerrero humano había cambiado el rumbo. Los invasores que habían llegado con una fuerza abrumadora ahora dudaban, no esperaban una pelea como esta. Aara se quedó congelada en las sombras observándolo, su armadura estaba maltratada, metal oscuro beta con brillantes cicatrices de batalla, sus movimientos eran precisos, calculados, demasiado hábiles para un soldado ordinario, cada paso estaba controlado, cada ataque era letal. Los invasores también lo sabían, comenzaron a retirarse desapareciendo en el humo como fantasmas. La fuerza enemiga una vez dominante había sido repelida por un solo hombre y sin embargo no los estaba persiguiendo. En cambio el humano se quedó quieto escaneando el campo de batalla en ruinas, buscando algo. El corazón de Aar latía con fuerza, ella debería haber corrido, debería haber aparecido en el ruinas antes de que la notara, pero ella no lo hizo porque lo conocía y tenía que estar segura, dando un paso lento hacia adelante, porque susurró a ella en el nombre, abandonó sus labios como una canción olvidada, un recuerdo de un pasado que había enterrado el cuerpo del guerrero. Se tensó, se giró por primera vez, vio su rostro a través de la visera rota, un rostro afilado y lleno de cicatrices, sus ojos un tono de azul frío que ardía con algo profundo, algo peligroso. La respiración de Aara se quedó atrapada en su garganta. Era el chico que había conocido hace mucho tiempo, el niño que una vez vivió entre la gente de urgencias antes de desaparecer sin dejar rastro, pero el chico se había ido. Este era un hombre, un guerrero tallado en batalla y sangre, y en sus ojos no había reconocimiento, solo silencio, solo robo. Apártate de mi camino, dijo, su voz era plana, sin emociones, una voz que pertenecía a alguien que había olvidado el pasado. Aera dio un paso atrás. ¿Qué le había pasado? ¿Dónde había estado todos estos años? Tenía tantas preguntas, pero antes de que pudiera hablar, una explosión sacudió el suelo. El enemigo aún no se había ido. Una segunda oleada se aproximaba. Aara vio a las sombras moviéndose en la distancia. Cientos de ellas. Saera ya había perdido demasiado. Si atacaban de nuevo esta vez, no quedaría nada. Se giró hacia Rilan. El pánico le subía al pecho. Tenemos que detenerlos. Pero el humano ya se alejaba, caminando solo hacia el enemigo. La respiración de Aar se entrecortó. No iba a correr, iba a luchar. Y entonces vio algo que le provocó un escalofrío en la espalda cuando Rilan dio un paso adelante. Las fuerzas enemigas se detuvieron. Lo vieron y, por primera vez, dudaron. No era solo miedo, era reconocimiento. El estómago de Aar se retorció. ¿Por qué le tenían miedo? ¿Lo conocían? Los Baders habían venido esperando una guerra fácil, pero no lo esperaban. Y a medida que la noche se alargaba, Aera se dio cuenta de una aterradora verdad. Rilan no era solo un soldado, era algo mucho peor, algo incluso. El enemigo temía algo que ella aún no entendía. El recuerdo perdido de la infancia. El campo de batalla estaba demasiado silencioso. Los invasores se habían retirado a las sombras, pero no por miedo a los Irin. Temían a Rilan. Aura aún podía ver su vacilación. La forma en que sus armas habían bajado en el momento en que lo vieron. No era solo miedo, era reconocimiento, sino cómo había pasado su vida estudiando las estrellas, explorando lo desconocido. Había visto muchas cosas extrañas, pero nada era más extraño que esto. Un humano se interponía entre su gente y un enemigo que parecía saber su nombre,
y sin embargo, cuando lo llamó por su verdadero nombre, él la miró como si fuera una extraña. Ahora, mientras se movían por las ruinas de la ciudad, Aara no pudo contener sus preguntas por más tiempo. Aceleró el paso y lo alcanzó. Rilan, dijo con voz firme. Él no dejó de caminar. Ni siquiera la miró. Ya no usó ese nombre. Aera frunció el ceño. Entonces, ¿cómo te llamas? Silencio. Podía sentir el peso de algo tácito que colgaba entre ellos. Tú eres él, dijo con voz más suave. Ahora vivías aquí. Eras parte de este mundo. Todavía no dijo nada. Aera apretó los puños. ¿Por qué no lo admites? ¿Por qué no lo haces? No lo recuerdo. La interrumpió. Aera se detuvo en seco. ¿Qué? Se giró para mirarla. Su expresión no era roja. Sus ojos azules, fríos y distantes. No recuerdo a Sera. Dijo, no te recuerdo. Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba. Había pasado años preguntándose qué le había pasado. ¿Se lo habían perdido? ¿Se lo habían llevado? ¿Había muerto? Ahora estaba parado frente a ella con vida, pero no lo recordaba, o tal vez no quería. Aara se acercó. Es mentira. Se tensó, pero no se apartó. Lo veo en tus ojos. Continuó. Me conoces. Incluso aunque esté enterrado en lo más profundo de ti, los recuerdos siguen ahí. Rilan no respondió. Pero entonces algo cambió por un segundo. Un breve y fugaz segundo. Su expresión se quebró. Algo parpadeó detrás de su mirada. Una sombra de reconocimiento. Un susurro del pasado. Y luego desapareció antes de que Aara pudiera decir nada más. El suelo bajo ellos tembló. Una advertencia. Aara se dio la vuelta justo a tiempo. Para ver una enorme máquina de guerra emergió del humo. Un imponente mech enemigo armado con cañones de energía y armadura reforzada. Sus sensores rojos se fijaron en Rilan. Una voz robótica resonó por la ciudad en ruinas. El traidor del comandante Roas, Aar, contuvo la respiración. Se giró hacia Raan esperando que se sorprendiera, confundiera o algo. En cambio, su expresión no cambió. Él ya lo sabía antes de que ella pudiera procesar lo que estaba sucediendo. El mech abrió fuego. Aar apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Rilan la agarrara y la empujara tras una cubierta. Ráfagas de energía se estrellaron contra las ruinas, enviando escombros volando en todas direcciones. Se movió como un soldado. Como un hombre que había hecho esto miles de veces antes. Porque él lo había hecho. Aara lo miró fijamente. La comprensión amaneció en su mente. El enemigo no solo le tenía miedo. Una vez lucharon junto a él y ahora él era su traidor. La traición y la verdad reveladas. El mech enemigo se alzaba como un gigante de metal en las ruinas del último humo audaz de Sura se elevó de sus cañones masivos, sus sensores rojos fijados en un objetivo. El comandante Riitas de Esintion trae AR aliento, contenido traidor. La palabra resonó en su mente más fuerte que las explosiones a su alrededor. Se giró hacia Ran esperando que se sorprendiera al negarlo, al decir que la máquina estaba equivocada, pero no lo hizo, simplemente se quedó allí en silencio, inmóvil, el Yalo. Sabía antes de que Aara pudiera hablar, las armas mech potenciaron un profundo zumbido que envió escalofríos por su columna vertebral, luego disparó una ráfaga de plasma hacia ellos quemando a través de los escombros. Ahora se preparó para el impacto, pero antes de que pudiera golpear, Ron se movió más rápido de lo que creía posible. Él la agarró, retorciendo sus cuerpos justo a tiempo para esquiva. La explosión. El calor quemó su piel cuando la explosión arrasó el suelo donde habían estado parados. Rilan no se detuvo con la precisión de un soldado, sacó una granada de su cinturón y la lanzó directamente a la articulación expuesta del mech, un impacto directo. La explosión sacudió el campo de batalla y el mech tropezó, pero no fue suficiente. La máquina se ajustó recalibrando aprendizaje. Aara sabía que no podían luchar de frente, necesitaban correr, pero Rilan no se movía, estaba mirando al mech, no al mech, el símbolo tallado en su armadura, un símbolo que solo él reconoció. Aara siguió su mirada, su mente acelerada. Rilan susurró: ¿quiénes son ellos? Silencio. Luego en voz baja dijo: solían ser mis hombres. El corazón de Aara se detuvo antes de que pudiera reaccionar. La voz del mech resonó de nuevo: ríndete, estás rancio, uno de nosotros. Aara se giró hacia correr, el horror aumentando en su pecho. Esto no era solo un arma enemiga, era un mensaje, un recordatorio, una llamada para que regresara. Con la gente que una vez dirigió, las manos de Aara apretadas en puños, él había sido uno de ellos, él había luchado por ellos, se los había comandado, y ahora lo querían de vuelta. El pasado trató de olvidar los sonidos de la batalla, se desvanecieron las llamas, las ruinas desmoronadas, todo se convirtió en un borrón distante, todo lo que ahora podía oír, su propia voz temblando: tú eras uno de ellos. Rilan no mírala, no lo negó. No dijo ni una palabra porque no lo necesitaba, la verdad ya estaba escrita. En su silencio. Aera se sintió enferma, había pasado años creyendo que Rilan se había perdido,
tomado o peor, muerto, pero la verdad era mucho peor, no solo había desaparecido, se había convertido en el enemigo, la verdad, no podía escapar. El mecha dio un paso adelante, sacudiendo el suelo bajo ellos. Tú eras Bewar, ¿sabes? Arya pudo ver el conflicto en el rostro de Rilan por primera vez, parecía perdido, por primera vez vio miedo y se dio cuenta de algo aterrador, no le tenía miedo al enemigo, le tenía miedo a sí mismo, miedo de que tuvieran razón, que no importaba lo lejos que corriera, no importaba cuánto luchara contra ellos, seguía siendo uno de ellos. Ahara lo agarró del brazo, no tienes que ir con ellos, los ojos de Rilan parpadearon hacia ella, no entiendes, su agarre se apretó, entonces hazme entender, pero antes de que pudiera responder, el mecha atacó de nuevo, la caída de la última ciudad, el suelo tembló bajo el peso de la guerra, sobre la última fortaleza de Cifer, los cielos ardieron. Roja con fuego y humo la flota invasora, había regresado ciervos muertos más grandes imparables, Ahara permaneció de pie en las ruinas de la otrora gran ciudad, su respiración superficial, su corazón latía con fuerza a su lado. Rilan no se movió ni cuando las máquinas de guerra enemigas los rodearon, ni cuando las voces de los comunicadores resonaron en el campo de batalla. Llamándolo ni siquiera cuando los mechas que una vez lo siguieron la máquina, que aún lo llamaba comandante, dio un paso al frente. Y habló de nuevo: esta es tu última oportunidad. Ahara sabía lo que querían decir: regresa o muere. Sus manos se curvaron en puños. Esta no era una elección, esta era una trampa. Se giró hacia Rilan esperando, rogándole que se defendiera, que finalmente le dijera la verdad, pero cuando vio su rostro su sangre se heló porque parecía que le estaba considerando en el momento en que todo cambió. El mundo a su alrededor se estaba derrumbando. Los defensores de Saper, aquellos que habían sobrevivido a la primera invasión, estaban al borde del campo de batalla esperando, observando, habían visto a Rilan luchar, ahora lo vieron vacilar. El corazón de Ahara latía con fuerza, nunca confiarán en él ahora, y ella no estaba segura de ella tampoco. La voz del mech resonó una vez más fuerte, más firme: tú, y Ode y yo, ¿quién eres? Las manos de Rilan se apretaron, sus hombros tensos, su respiración era superficial, irregular, y Ahara lo vio, la forma en que sus dedos se crisparon hacia el arma a su lado, no hacia el enemigo, no hacia el mech, sino hacia su gente. Su pulso se aceleró. No, Rilan, dijo ella dando un paso adelante, no los escuches, quieren que creas que les perteneces. Él no se movió. Creen que te convirtieron en esto. Ella continuó con voz temblorosa, pero no lo hicieron. Elegiste irte, elegiste luchar contra ellos. Su mandíbula se tensó. Dime que estoy equivocada. Ella susurró por un segundo, solo un segundo. Ella vio la guerra en sus ojos, el peso de su pasado, la agonía de quien era antes. Entonces finalmente habló: no. Me fui. El corazón de Alaris se detuvo. Lo que no me fui, repitió su voz vacío. Fui expulsado. Ella negó con la cabeza. ¿Qué quieres decir? Rilan exhaló un suspiro lento y doloroso, luego la miró, no como un soldado, no como el guerrero que había salvado a su gente, sino como algo más, como el hombre que una vez fue el enemigo, y luego le dijo la verdad que había enterrado, los había guiado una vez, no como un prisionero, no como un soldado con el cerebro lavado como su comandante. Había marchado junto a los mismos soldados que ahora quería matarlo, había conquistado planetas, había tomado ciudades como esta, y lo había hecho sin cuestionarlo, hasta que un día no lo hizo. Vi lo que estaban haciendo, murmuró Rilan, vi en lo que me había convertido y me negué a hacerlo más. Ahara tragó saliva con dificultad. Así que te fuiste, negó con la cabeza. No, me dejaron, su sangre se convirtió en hielo, me llamaron traidor, me despojaron de mi rango, me marcaron para la muerte. Su voz estaba vacía, inmóvil. No los traicioné, me traicionaron. La respiración de Ahara se entrecortó. Esto no se trataba solo de supervivencia, esto era personal. Y ahora, de pie en las ruinas de la última fortaleza de Sura, el enemigo había venido a terminar lo que comenzó, la resistencia final. El cielo se quebró con el rugido de los buques de guerra que se acercaban. El último de los defensores de Cera estaban listos. El mecha enemigo levantó su arma. El tiempo de hablar había terminado. Ahara sabía lo que sucedería después. Lucharían, perderían y Cera caería a menos que se volviera hacia Rilan. Ya sabes cómo piensan, cómo luchan, cómo detenerlos. Sus ojos parpadearon hacia la flota, hacia el ejército que una vez llamó suyo. No se detendrán hasta que muera, murmuró. Ahara se acercó. Entonces, vamos a darles algo peor. Su mirada se encontró con la de ella. Algo peor, hagamos que te tengan miedo, dijo como si le estuvieran haciendo antes de que yo disparara. Ahara se preparó, pero Rilan ya se movía más rápido, más preciso, más peligroso que nunca. Y esta vez no solo luchaba por sobrevivir, luchaba por terminar con esto, el sacrificio definitivo. El caballero ardía sobre Cera. Las naves de guerra invasoras flotaban como espectros negros, sus cañones cargando para el golpe final. La última fortaleza de la ciudad apenas se mantenía unida, sus defensas se desmoronaban bajo el asalto implacable. Y en el corazón del campo de batalla, Rilan Cruz estaba solo. Su pasado había venido por él, su antiguo ejército, sus antiguos hermanos, los que una vez lo siguieron a la batalla y ahora regresaron para borrarlo. Ahara lo observó mientras miraba al enemigo que se acercaba. Su rostro era ilegible, su cuerpo quieto, pero ella podía sentirlo, la tormenta en su interior. Esto no era solo una batalla, esto era un ajuste de cuentas.
la muerte que habían planeado para él, la máquina de guerra que una vez lo llamó comandante levantó su enorme cañón de nuevo. Final, Ar se rinde o se rinde. La voz era fría, mecánica, absoluta, la respiración de Ar se entrecortó, ya no le ofrecían una forma de regresar, le ofrecían la muerte, se giró hacia Rylan. No podemos luchar contra ellos así, hay demasiados, ya se estaba moviendo, en un abrir y cerrar de ojos, Rylan se precipitó hacia adelante esquivando una barrera de fuego de plasma, su cuerpo se movió con la gracia de alguien que ha pasado toda su vida en la guerra, se abrió paso a través del caos, una sombra, la tormenta de fuego, Ara nunca había visto nada igual, las fuerzas enemigas dudaron, se habían preparado para un soldado, no se habían preparado para un fantasma, Rylan los golpeó como una fuerza de la naturaleza, demasiado rápido, demasiado preciso. Su espada cortó la armadura. Su rifle de pulso derribó a un enemigo tras otro. Su cuerpo nunca dejó de moverse. Por primera vez, los invasores que habían llegado para acabar con él. Un nuevo miedo, pero no fue suficiente. Aera lo vio antes que él. Un escuadrón de artilleros pesados se estaba reposicionando detrás de él. Sus cañones brillaban. La energía se acumulaba para una única explosión devastadora. ¿Por qué? ¿Por qué? Long gritó, pero ya era demasiado tarde. La elección que lo cambió todo. Una explosión atronadora atravesó el campo de batalla. Polvo y fuego se tragaron a Rylan Hall. El corazón de Aar se detuvo. Corrió ignorando los disparos a su alrededor. Su mente estaba en blanco por el terror. Entonces, a través del humo, emergió una figura. Rylan seguía de pie, pero algo andaba mal. Su armadura estaba destrozada. Su brazo izquierdo colgaba flácido. La sangre goteaba sobre el suelo quemado. Su respiración era entrecortada. Sus ojos, una vez agudos, estaban apagados por el agotamiento. Había sobrevivido, pero no sobreviviría a otro golpe. El mech giró su cañón hacia él de nuevo. Su disparo final estaba listo. Y fue entonces cuando Rylan tomó su decisión. Se giró hacia Ara y por primera vez sonrió. No era la expresión fría y sin emociones que había visto antes, no era la sonrisa burlona de un hombre que lo había perdido todo, esto era algo más, algo real, algo como un adiós. Aura lo sintió antes de hablar. Sáquenlos de aquí, sus ojos se abrieron de par en par. No, llévense a los supervivientes, dijo. Llévenlos bajo tierra, los túneles los llevarán a las afueras. Ella negó con la cabeza violentamente. No los dejaré. Exhaló una risa silenciosa. Tienes que hacerlo. Las lágrimas le quemaron los ojos. Hay otra manera, tiene que haberla. Pero no la había, y Rylan lo sabía. El enemigo no estaba allí por Zappa, estaban aquí por él y si no los detenía ahora, no quedaría ni un cera para salvar el sacrificio que puso fin a una guerra. Aura quería pelear. Quería alejarlo. Obligarlo a correr con ella. Hacerle creer que sobrevivir todavía era una opción. Pero lo vio en sus ojos. Él ya había hecho las paces con esto y, por primera vez en su vida, hizo algo que nunca había hecho antes. Confió en él para salvarlos. Se giró y corrió tras ella. La furia del campo de batalla y luego todo quedó en silencio. Aura miró hacia atrás. Una última vez lo vio parado allí solo contra las máquinas de guerra que una vez siguieron su orden. Vio el resplandor final de energía cuando el mech disparó. Vio a Rylan levantar su arma y luego el mundo explotó en luz. La batalla final y la reunión. La explosión se lo tragó todo. Aara seguía corriendo cuando la onda expansiva lo golpeó. Atravesó las ruinas de Ciara, haciéndola estrellarse contra el suelo. El sonido era ensordecedor. El cielo ardía con una luz blanca cegadora y luego silencio. La mente de Aar gritó una palabra, Rylan. Se incorporó. Sus manos temblaban. Su cuerpo dolorido. El humo y el polvo se arremolinaban a su alrededor, lo que dificultaba ver. Se volvió hacia el campo de batalla, hacia el lugar donde él había estado. No quedaba nada. Las máquinas de guerra enemigas fueron destruidas. Su imponente mech yacía en un montón de metal retorcido. Sus sensores rojos parpadeaban en la oscuridad. El flick invasor se retiraba sin su líder. Sin su arma definitiva. Habían perdido la voluntad de luchar, pero Rylan se había ido. Aera sintió su peso. Aplastarla. Había confiado en él. Lo había dejado atrás y ahora él estaba muerto o eso creía el hombre que se negó a morir días atrás. Zapara lamentó que la guerra había terminado, pero el costo fue demasiado alto. Aera se quedó al borde de la ciudad en ruinas, mirando el campo de batalla donde había hecho su última resistencia. Ella se había equivocado antes, había pensado que lo había perdido una vez y luego había regresado, pero esta vez se sintió
Diferente permanente hasta la noche en que escuchó la señal era débil, apenas un susurro era en la estática una. Transmisión proveniente de las ruinas donde había caído el corazón de Arcasi, se detiene era su voz el regreso del fantasma, corrió más rápido que nunca antes a través de los escombros, a través de las ruinas hacia las cenizas del campo de batalla, cuanto más se acercaba. Más fuerte se volvía la señal y entonces lo vio o al menos, lo que quedaba del corrió yacía en el centro de la zona, explosiva su armadura destrozada su cuerpo roto, pero sus ojos aún estaban abiertos a era jadeó ¿estás vivo el río? Suavemente noté que ella cayó de rodillas junto al presionando sus manos contra sus heridas su piel estaba fría su respiración era irregular eres un idiota ella susurró sin discutir él murmuró ella negó con la cabeza, tratando de no llorar él había sobrevivido a lo imposible otra vez, pero apenas ella tenía una oportunidad de salvarlo ella presionó su comunicador. Consígueme un equipo médico ahora, no Rylan murmuró sus ojos se fijaron en los suyos, ¿qué quieres decir con no? Su mirada se suavizó ganaste a Aral dijo ya no me necesita sus manos se apretaron en puños no dijo ella ferozmente yo no gané nosotros si ella se inclinó más cerca su voz temblorosa te perdí una vez no lo volveré a hacer algo parpadeó en sus ojos algo real y esta vez él no luchó contra ella un nuevo comienzo Rin sobrevivió no fue fácil la recuperación fue larga. Brutal su cuerpo había sido empujado más allá de su límite pero Ara nunca se apartó de su lado y cuando finalmente se puso de pie de nuevo cuando finalmente caminó sin dolor ella supo que la guerra le había hecho algo lo había cambiado una vez había sido un soldado, un arma, ahora era algo más, algo libre. Su cuerpo había sido empujado más allá de su límite, pero Ara nunca se apartó de su lado y cuando finalmente se puso de pie, cuando finalmente caminó sin dolor, ella supo que la guerra le había hecho algo, lo había cambiado una vez. Había sido un soldado, un arma, ahora era algo más, algo libre.